a dar inicio a la charla del día de hoy. Y bueno, pues, ¿por dónde comenzar? La verdad es que durante la semana, pues, eh, fue algo curioso porque anduve unos días fuera de la ciudad, estuve en México, estuve con unos amigos chilenos que conozco hace muchos años, los conocemos de hace mucho tiempo. Y bueno, ahí estuvimos conviviendo pues, de varias cosas, ¿no? Y compartiendo de cómo está la iglesia en Chile y demás. Y bueno, pues ya nos platicaban toda esta dinámica que han tenido también de las pláticas y cómo todas las medidas que ya en su país han tomado con toda la pandemia y todo esto. Y bueno, pues entre charla y charla y comentarios que se van dando, se me hizo muy curioso la manera eh, como se fueron hilando ahí algunos aspectos eh, que, digamos, que yo fui aterrizando como para poder platicar con ustedes esta semana, ¿no? Ayer veníamos en el parque caminando, Michelle y yo, y me decía, oye, ¿de qué vas a hablar? Y yo, mira, la verdad es que estoy viendo la manera de hilar ciertos aspectos que estuve viviendo en la semana y que se me hizo súper interesante que pudiéramos compartirlos. Entonces, estoy tratando de aterrizarlos y demás, ¿no? Entonces, es parte de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? No me quiero adelantar mucho, sino me quiero meter de lleno. Saludos a los que están conectando, sé que están conectando más. Hoy estamos aquí también presencial. Eh, y bueno, pues vamos a orar para comenzar, ¿sí? Señor Dios, te queremos agradecer, Padre, por este día. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de, pues, estar aquí, Dios, alrededor de ti, Padre, escuchándote. Y no solamente eso, Dios, sino sabiendo que tú hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones, tienes lo mejor para nosotros. Dios, que sea una oportunidad esta para poder alimentarnos de lo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, tratando de hilar todo esto, estuvimos con los amigos chilenos y también en algún momento tomando café con Juan Manuel de León, no sé quiénes lo conocen, pero bueno, ahí estuvimos también platicando y yo le decía a Víctor es mi amigo chileno, le decía, eh, porque él me preguntaba, oye, qué chistoso llegamos y Juan Manuel inmediatamente empieza a comentar detalles. Digo, él es así, o sea, él cuando llega al café, haz de cuenta que te empieza a compartir lo que él está estudiando o lo que está en ese momento, digamos, viviendo, lo empieza a platicar. Entonces, algo muy padre porque empieza a entender por dónde va. Y en esa charla él nos empezó a platicar acerca de Apocalipsis. Si se fijan, los que de repente se han conectado con él los martes, él está dando Apocalipsis ya desde hace un rato, ¿no? Entonces comentaba los grupos de discipulado que tiene, cómo está dando Apocalipsis también en el discipulado y otros comentarios. Y se empezó a centrar en lo que estaba estudiando ahorita acerca del capítulo 15 de Apocalipsis, donde habla del cántico de la victoria. Habla del cántico de la victoria y ese cántico de la victoria pues tiene toda una explicación, ¿no? Y ahorita vamos a entrar un poquito en algunos detalles, no voy tan a profundidad en cuanto al capítulo 15, pero digamos que esa va a ser mi referencia. Mi referencia es ese capítulo 15 de ese cántico de la victoria, ¿no? Cuando hablamos de victoria hablamos de algo que se obtiene, algo que ganamos, algo que nos es dado, ¿no? Se me hizo muy interesante cuando él empezó a tocar esta parte del cántico de la victoria, porque en realidad el cántico de la victoria hace referencia a una manera de expresar, ¿no? Todo lo que Dios hizo en tu vida y cómo llegas al punto final que es ahí la eternidad en su presencia y al lado de él, ¿no? Entonces llegué, hice una victoria ahí que tú tienes, que él te da. eh, Ese cántico de la victoria inclusive no, eh, no se aprende en la eternidad, por ejemplo, sino se aprende aquí. Aquí es donde aprendemos ese cántico de la victoria. Allá solamente, digamos, en cierta forma ya lo traes en el chip
que ese cántico ya nada más es algo así natural que se da en la eternidad, ¿no? Y bueno, haciendo y tomando esta referencia, me voy a ir al capítulo 15 de Apocalipsis y después voy a ir con otros pasajes y regresaré otra vez, ¿no? Entonces, los que están ahí conectados también, si pueden abrir sus Biblias en el capítulo 15. Y el capítulo 15 comienza diciendo: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio, ya estoy en el versículo 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y este versículo 3, donde voy a entrar ahorita, es precisamente donde se va a centrar de alguna manera la charla, ¿no? Dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Te imaginas la entonación de este cántico? O sea, es de ponerse chinita la piel, ¿entiendes? O sea, todos a una cantando, donde dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces, este cántico de la victoria es un cántico que Dios nos enseña a, digamos, o sea, nos lleva a aprender este cántico en este tiempo. ¿Dónde comienza esta formación o dónde empieza el entender este cántico de la victoria? Cuando tú y apropiamos la salvación. Ahí comienza. Tuvimos la victoria sobre la muerte a través de lo que hizo Jesús en la cruz. Jesús pagó por nuestras faltas en la cruz, ahí venció la muerte. Y cuando tú y yo apropiamos la salvación, pasa exactamente lo mismo. El primer paso de victoria. O sea, somos victoriosos en que cuando partamos de esta vida a la otra, tenemos asegurada la eternidad al lado de Dios. Ya en sí eso, ya es un cántico. Ya, ¿no? Es como el de la cruz, el ladrón en la cruz. Yo no tuvo tiempo de, no, deja yo mi relación con Dios y no, pues ahí dio el cántico de victoria y vámonos a la eternidad. Pero con eso fue suficiente y es suficiente. Ujú. Pero tú imagínate el tener la oportunidad no solamente de ese cántico de victoria, de apropiar la salvación, sino de extenderte todavía más. O sea, de ver la mano de Dios trabajando cada día, en cada momento, en cada circunstancia, ¿no? En los momentos alegres, en los momentos tristes, en los momentos adversos, en los momentos de gozo, en todos los momentos. Ese cántico de la victoria se va, eh, digamos, va creciendo. Dios lo va formando en nuestros corazones y es algo con lo que tú y yo caminamos día a día. Es un cántico, es una expresión, es una manera como le decimos a la gente: oye, Dios está vivo, Dios es real, Dios cambió mi vida, Dios tiene algo para ti, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, reforzando un poco todo esto, eh, tomé un par de pasajes que dije: creo que estos pasajes pueden ser importantes como para reforzar esta idea, ¿no? Entonces, si se quieren ir a Corintios, vamos a regresarnos a Apocalipsis, vámonos ahí mismo en el Nuevo Testamento, vámonos a Corintios, el capítulo 15. Ajá, sí, sí, Paco. Primera de Corintios, capítulo 15, y el versículo 57. Ay, perdón. Ok, entonces el versículo 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si tú y yo tomamos más contexto,
¿no? Es decir, vámonos unos versículos más atrás. Dice, por ejemplo, desde el 53, por ejemplo, dice, ¿por qué es necesario que esto corruptible, ¿no? O sea, nuestras vidas, esto corruptible, es necesario que, ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? ¿No? O sea, así es. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Es decir, lo que comentábamos hace un momento, donde ya la muerte no tiene control, digamos, es decir, no tiene ese peso que tenía en nuestras vidas antes de apropiar la salvación. Es decir, previamente de haber aceptado la salvación, la muerte, por el pecado que había entrado en nosotros, nos gobernaba. Cuando llega Cristo y tú y yo aceptamos lo que Él hizo por nosotros en la cruz, Él nos da la victoria y nos da la vida nueva. Por eso Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ajá. Entonces dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, que es lo que estábamos comentando en este momento, y el poder del pecado, la ley, dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ah, ok. Entonces ya caché más el detalle por dónde vamos. Entonces, tu primer cántico de victoria fue ese. O sea, gracias a Jesús tuvimos esa victoria, que tenemos la vida eterna. Y fíjate, ahorita que estaba leyendo esta parte de, es necesario que esto corruptible se vista en corrupción y esto mortal se vista en mortalidad, o sea, haciendo referencia a que algún día vamos a partir, ¿no? Hace unos días me escribe una persona y me dice, hola Oscar, ¿cómo estás? Estoy aquí en Guadalajara. Y yo, qué gusto, ¿cómo estás? Etcétera, etcétera. Me dice, fíjate que venimos porque estamos en el velorio de un tío, ¿no? Entonces queremos ver si puedes venir a dar un mensaje. Ok, pues déjame checar, ¿no? ¿Y hasta cuándo van a estar? No, pues es hoy y mañana nos vamos. Eso me lo dijo como a las 2, 3 de la tarde, no me acuerdo. Entonces le dije, oye, pues déjate, ¿no? Ahora sí que mis citas y esto, y deja, acomoda alguna otra y la paso para alguna otra fecha, y pues que yo pueda estar ahí contigo en la noche, ¿no? Nada más, sería entre 8 y media de la noche. Bueno, total, no les voy a hacer el cuento largo, el hecho es de que fui ahí. Entonces llego a este lugar, eh, y me recibe ella con sus papás, su hermana, ¿no? Yo ya los conocía. ¿Cómo están? Esto, lo otro, bien, ok. Y entro ahí a la parte de toda la sala del velorio, había mucha gente, ¿no? Y me dice, oye, ven, vamos a pasar primero, como que siempre hay un cuartito aparte, pues no sé, nunca he entendido cuál es la idea de ese cuartito, pero pues para algo debe ser, ¿no? En mi caso, pues ahí me metí y dije, ¿todo bien? No, tengo que pasar primero mi examen, ¿no? Para ver de qué les voy a hablar o qué, ¿no? Entonces, entra ella y manda a llamar a sus primas, ¿no? Porque el fallecido era un tío, pues manda a llamar a sus primas, ¿no? Esta señora, eran como 5 señoras, y le dice, oigan, bueno, él es Oscar Pinzón, es la persona que les comentaba que me gustaría que les diera un mensaje, ¿no? Acerca de Dios, acerca de Jesús, nuestro Salvador, etcétera. Ellas no eran creyentes, pues, pero aceptaron. Y me dijeron, oye, no, sí, por favor, claro que sí, un mensaje, encantadas de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, ¿cómo quieres que le hagamos? ¿Qué tenemos que hacer? Le dije, no, nada más tiene que decir a la gente que me den unos minutos, ¿no? Y con eso, ¿no? Entonces, pues ya, tal cual así fue, y empiezo a dar el mensaje. Y no voy a hablar ahorita del mensaje que viene el velorio, simplemente lo que quiero comentar es que ya al final, cuando le digo a la gente, bueno, pues es tu momento para que tú tomes esta decisión, ¿no?
esto que Dios te ha llevado en este momento a reflexionar y a meditar, que algún día vas a partir, y aquí está, o sea, estamos en este momento por eso, porque vimos partir a alguien. Entonces, pues es tu momento, ¿no? Entonces le dije, yo voy a hacer 2 oraciones, una para que Dios traiga consuelo a la familia y 2 para los que quieran tomar esta decisión de apropiar a Jesús como su Salvador, pues simplemente ahí en el de tu corazón, ¿no? Les dije, bueno, quien quiere invitar a Cristo en su corazón, etcétera, etcétera. Bueno, total, empiezo a orar y de repente en voz alta, la mayoría empiezan a orar. Yo así, conforme iba orando, me acordé ahorita de ese cántico de la victoria, ¿sabes? Porque yo decía, wow, o sea, de verdad la piel se me puso chiste decir, ¿qué onda? O sea, como se me olvidó decirles, oiga, no tiene que repetir nada en voz alta, sino ahí en su interior, pues se arrancaron, ¿no? Pero me impactó tanto, porque le decía a Michelle que el ambiente era un ambiente muy propicio, es decir, la gente estaba muy dispuesta a escuchar, ¿no? Y entre otras cosas yo les comentaba y les decía, oigan, es que, a ver, o sea, Dios no planeó las guerras, no planeó los golpes, los palazos, las broncas, o sea, eso no viene de Dios. O sea, no planeó tampoco estar, o sea, en circunstancias en las que estamos viviendo, ¿me explicó? Pues evidentemente, por un lado lo que estamos viendo, ¿no? Lo que ves, la noticia, esto, lo otro, aquello, y de repente se muere el familiar y de repente yo me siento mal y yo me enfermo y es una situación que nos aprieta, pues. Y eso permite que, en el buen sentido, que el corazón esté dispuesto a escuchar una salida o la salida. O sea, Jesús es el camino, el único que hay, es la verdad, la única verdad, y es la vida, la única vida. Entonces, solamente a través de él podemos llegar a la eternidad. Entonces, ese cántico que ellos daban, no sé quiénes en realidad fueron sinceros, no sé si todos los que oraron, o vete a saber, pero yo sí estoy seguro que alguien tomó una decisión. Y por primera vez dio ese cántico de victoria en su corazón, de aceptar la salvación, decir, Dios, ya encontré mi refugio, ya encontré el lugar donde yo quería estar. Ya entendí cuál es el sentido de la vida, ya sé por qué todo esto que pasó a mi alrededor, para llevarme a este punto y para saber que el día que yo parte de esta vida a la otra, pues voy a estar al lado de Dios, viviendo con Él eternamente. Por eso ese cántico del capítulo 15 que dice, grandes y poderosas son tus obras, o sea, no es nada más, ay, apréndanselo y lo cantamos, no, es un cántico de gente que vivió tal cual esa victoria. O sea, tú y yo estamos siendo llevados a ese punto para que cuando en la eternidad cantemos esto sea algo que salga así. O sea, pues, abres la boca y, ¿no? Natural. O sea, ni siquiera te tienen que entonar, ya lo traemos en la entonación. Por eso cuando habla de ese cántico de Moisés, es porque está haciendo referencia a todos aquellos creyentes que traen ese cántico de la victoria. Pues cuando yo los escuchaba todos así orar, yo decía, wow, qué impresionante. Digo, ya no podía parar y decirles, oiga, no, tranquilos, todos, no, en verdad, obvio no. Entonces, terminó el mensaje y al final se acercan unas personas y me dicen, oiga, pastor, muchas gracias y estuvimos orando porque se abrió una puerta aquí, dieron un mensaje y nosotros somos de la iglesia tal y eran familiares de ellos, ¿no? Yo ni idea. Y me dicen, en la mañana estuvimos orando en la iglesia para que se pudieran abrir puertas y que alguien pudiera hablar y imagínate. Y yo llegué así como, pues ahí me llevó Dios. Entonces, qué increíble cómo todo ese tipo de cosas se van dando, ¿no? Y venía eh, ayer precisamente que les comentaba que veníamos en el parque platicando Michelle y yo, íbamos caminando y venían como unos 6, 7 jovencitos, hombres y mujeres, venían platicando y veníamos nosotros así, nos íbamos a cruzar. Y justo cuando estábamos a punto de cruzarnos, ¿no? A tal vez 2, 3 metros, no sé, pues alcanzamos a escuchar lo que venían platicando, ¿no? Pues escuchas de que vienen acá hasta que pasan por acá, ¿no? Y una de ellas, una muchachita, les venía diciendo a sus amigos, les venía comentando, no, es que en realidad los cristianos, o sea,
son buenos. Bueno, sí son, no, a lo que me refiero es que ellos tienen más conciencia, hablando de los cristianos, ¿no? Y en ese ínter iban pasando, ¿me entiendes? Entonces ya pasaron, le digo a Michelle, yo no lo dije, estoy diciendo. Sí, o sea, un cántico de victoria es ese, ¿me entiendes? O sea, Dios nos da conciencia de dónde estamos. Y sobre eso tenemos que tomar decisiones. Claro, sabias, porque Dios te da la conciencia y dice, oye, ya muera Cristo, o sea, ya Cristo habla tu vida, ¿no? Que muere el corazón, Dios, a través de su palabra, nos da la conciencia y dice, oye, no es por ahí, ¿no? Ya si tú y yo decidimos hacer otra cosa, pues ya nos ponemos de acuerdo con Dios, ¿no? Pero en realidad tenemos esa capacidad. Por eso la Escritura dice que lámpara es a mis pies su palabra y es lumbrera a mi andar. Por eso lo que esta chica quiso decir era eso, solo que pues, se le hizo en cierta forma como lo dijo, pues que son más conscientes, que eso no es el versículo, ¿me entiendes? Pero en realidad se refería a eso, se refería a que tú y yo tenemos esa luz, lámpara es a nuestros pies su palabra y es lumbrera en nuestro andar. Entonces, si tenemos la luz, si tenemos la conciencia, ¿por qué no tomar las decisiones que debemos tomar? ¿No? ¿Por qué no entramos en esa armonía que Dios quiere que entremos? ¿Por qué no entramos en esa dinámica de construir cuando Dios nos está llevando a construir? Yo me acuerdo que a mí me afectaba mucho, me sacaba mucho de onda cuando pasaba por el pasaje donde Herodes había matado a todos los niños de ahí de Belén. Yo decía, este cuate, pues, ni Hitler, ¿no? O sea, pero te voy a decir una cosa, un día que de esas que pasaba por ahí, ¿no? De repente Dios me hizo consciente y me dice, oye, sí, sí entiendes que la misma naturaleza que tenía Herodes la tienes tú. Y yo, pues sí, ¿verdad? Sí, eso significa que si él tuvo la capacidad de hacer eso, tú también la tienes. O sea, yo también la tengo. Y en ese momento ya me puse en otra posición. O sea, Dios me hizo consciente de algo real. A lo mejor yo no mando a matar como Herodes, pero puedo matar en mi corazón. Le dejo de hablar a tal persona, ya no quiero ver esto, ya. Y en mi corazón empiezo a hacer tomar la misma decisión. Y mato en mi corazón a la gente y le dejo de hablar. Y en el velorio, por ejemplo, yo les decía esto. Les decía, oye, seguramente están encontrando con gente que no habían visto en años. Y tal vez porque quedaron de verse con ellos y pues nunca lo. O se pelearon, o hay división, o hay pleito. Y justo aquí te tocó encontrártelo porque pues, es el tío que pues, los dos tenían contacto, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer ahorita que ya te lo encontraste? Ya cuando quieras arreglar, a lo mejor ya va a ser demasiado tarde. Nos vamos. El tiempo pasa rapidísimo. Entonces, ese es otro cántico de victoria. La conciencia que Dios nos da para poder dar los pasos adecuados en nuestras vidas. Y mira, vámonos a Primera de Juan. Vamos a leer este pasaje de Juan. Vamos a Primera de Juan, el capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Uh-huh. Y el versículo 4 digamos, el versículo que habla acerca de la victoria. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Ok? Pero nuevamente si hacemos lo mismo, es decir, si nos vamos y buscamos el contexto, ¿no? Para ampliar más toda la idea, dice desde el versículo 1 del capítulo 5, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.
Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ya con más contexto podemos entrar en una profundidad mayor acerca de qué parte de la victoria está hablando Dios, ¿no? Y si te fijas, menciona acerca del amor. Es de las grandes victorias que Dios tiene preparada para nosotros. De hecho, lo demostró Él en la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo. Imagínate ese cántico de victoria. Ah, wow, o sea, ya simplemente de saber que somos amados por el Creador. Dice, que ha dado a su Hijo. Él se dio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice, más tenga vida eterna. Pero ese amor llevó a Dios a morir en la cruz. Entonces, otro aspecto, otro cántico de la victoria de Dios es acerca del amor. Amarás a tu prójimo, a ti mismo, ¿no? Es decir, amaros los unos a los otros. ¿Cuántas veces no hemos escuchado acerca de esto? Y tal vez no forma parte tal cual de nuestro cántico. No importa. Todo este tiempo Dios lo está permitiendo para que ese cántico se vaya formando en nuestros corazones. ¿Cómo se va formando? A través del perdón. El amor se va perfeccionando a través del perdón. Por eso, cuando tú y yo apropiamos la salvación, pedimos perdón, nos arrepentimos de los pecados y aceptamos el amor de Dios. O sea, es un mix, es una fórmula, es una combinación, es un combo, como lo quieras decir. Es decir, hay una sinergia en todo esto. Uno va de la mano del otro. No pueden estar separados. No puede haber separación entre el perdón y el amor. Van juntos, ¿no? Como de esas, no hay una tontería, pero de esas paletas de doble sabor, ¿no? Pero bueno. No, o sea, a lo que voy es que van juntos, ¿me entiendes? O sea, la justicia de Dios y el amor van juntas, o sea, todo está conectado, es una manera increíble de entender, es una sinergia, wow. Si no puedo pedir perdón, no puedo amar. Si no puedo aceptar el perdón de otra persona, pues no puedo amar. Entonces, en algún momento Dios, por ejemplo, me llevó a mí a este punto. Primero acepto la salvación, le pido perdón a Dios, que fue el gran paso, y me di cuenta que ese perdón arregló primero mi situación delante de Dios con mi eternidad. Y sin darme cuenta en ese momento lo estaba arreglando con todo mi entorno. En ese momento no fui consciente, pero Dios me hizo consciente con el tiempo sobre otros aspectos como este. Entonces, en ciertas áreas o en ciertas relaciones donde yo necesitaba esa victoria, que ese amor se afirmara, Dios me llevó a través del perdón a eso. Entonces, de repente me di cuenta de la necesidad de buscar a Dios para que me ayudara, para que me diera esa capacidad de llegar con la persona y llegar con mi mamá y decirle, oye, perdóname. Todo lo mal que hice contigo, la manera como te mantuve, todo, perdóname. Porque encima de todo la había dejado hablar, ¿no? Yo era el ofendido encima de todo, ¿no? Y me dijo, oye, pues es que yo te amo. Ahí, bueno, se me cayó un peso como de 500 toneladas, ¿no? Y ahí empezó esa construcción, ese cántico de victoria en esa relación. Y luego me fui con mi hermana y llegó un momento en que el cántico dije, wow, qué increíble estar cantando esta canción de perdón, de apropiar el amor, de seguir caminando. Por eso, cuando leemos esta parte donde dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, porque cuando tú y yo, cuando volvimos a nacer espiritualmente hablando, ¿sí? Esa victoria nos iba a dar la capacidad de vencer todas esas adversidades que el mundo nos iba a presentar o nos va a presentar, ¿no? Hemos hablado de los tres enemigos que tiene el creyente, el que ha vuelto a nacer, el Hijo de Dios. Sus tres enemigos son
la naturaleza, o sea, uno mismo, el ambiente, todo el espacio, todo el ambiente del mundo y Satanás. Son los tres grandes enemigos del Señor. El peor de todos, nosotros mismos. Aguas con ese, está rudo, ¿no? Entonces, pero dice aquí, porque todo el que es nacido de Dios o el que ha vuelto a nacer, el que ha apropiado la salvación, el que está caminando con esta victoria en su corazón, va a vencer. Va a vencer todas las adversidades en ese sentido, de que va a llegar a tener un cántico de victoria. Y esta es la victoria que ha vencido. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fíjate qué increíble. Habla de algo bien, bien interesante. Y con esto vamos cerrando nuestra charla. Habla de la fe. La fe es lo que nos va a llevar a ir construyendo este cántico de victoria. Tú recordarás este momento donde, aquí está, andaba aprendiendo Hebreos, ¿qué pasó? Cuando hablo de todos estos, yo iba a decir paladines, no sé si es la palabra correcta, pero hace referencia a todos estos personajes que dieron estos pasos de victoria, ¿no? Dice, comienza el capítulo 11 de Hebreos, me fui ahorita al libro de Hebreos, ¿no? Si quieren ir ahí, a Hebreos, el capítulo 11. De hecho, el subtítulo, digamos que le ponen aquí en el capítulo 11, dice la fe. Y en realidad es un capítulo que habla específicamente de todos estos momentos, ¿no? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque esa es la parte que más hemos escuchado en nuestras vidas como creyentes, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí es donde entran todos los personajes que les comento, y arranca desde Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es la referencia que dan acerca de él. Cuando habla de que agradó a Dios, seguramente no trae un cántico de victoria, que caminó con Dios de tal manera que Dios le dijo, oye, pues ya mejor ya vente, ¿no? O sea, ya para qué, ¿para qué regresas? ¿No? Ya vámonos, Señor, ya. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por ejemplo, de Noé. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Es otro cántico de victoria. O sea, cuando Dios nos advierte de lo que viene adelante y tú planeas y tomas conciencia y dices, Dios, me voy a cuidar, me voy a guardar. Es una manera como Dios nos está llevando a tener ese cántico, mi gente. Estamos siendo prudentes, estamos siendo sabios, inteligentes. ¿Qué hago? No hago, sí, voy, no voy, etcétera. Bueno, fíjate, no, pero no, el ejemplo aquí de Noé es, o sea, nunca había llovido. Y de repente va a caer un diluvio, pues todo el mundo, ajá, claro. Sí, sí, Noé. No, ya deja de comer o tomar o fumar, o sea, por favor, Noé. ¿No? O sea, seguro le decían, no que me puedas decir, ¿no? Y como dice aquí, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. O sea, la obediencia es otro cántico de victoria. No, no quiero obedecer a Dios. No, bueno, aquí nos vemos cuando los rasguños y los raspones y los golpes te traigan de regreso, ¿no? Entonces, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba.
Y nosotros, oye, pero ¿cómo? ¿Pero a dónde es y a qué hora? Y pero a ver, quiero saber más. A ver, o sea, Dios va a guiar. No, no, pero ¿cómo va a guiar? Pues mira, ni soy el ángel, ni el arcángel, ni Dios. O sea, lo único que sé es que Dios va a guiar porque Dios cumple lo que promete. Lo único que te puedo decir. ¿Vas a confiar o no? No, es que necesito más detalles para saber a dónde me quiere llevar Dios. Ok. Dice, eh, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¡Wow! O sea, wow, imagínate este cántico de victoria. Ve, analízalo. Se recibió la fuerza para concebir. Estaba fuera del tiempo, pero creyó que Dios era fiel porque Él lo prometió. A ver, ¿qué onda con eso? No, y nos podemos seguir toda la mañana y todo el día. ¿Qué vamos a hacer? O sea, en realidad está esto, y por otro lado está lo que tú y yo escuchamos en la semana, oye, voy a invadir, oye, ¿de parte de quién? O sea, y claro, a lo mejor nos sacamos de onda y vamos a mandar a unos militares allá también para defender y algunos, y cuando nosotros queremos invadir las vidas de otras personas sin tener por, no queremos respetar los límites muchas veces y nos quejamos de que hay naciones que no respetan los límites de otras naciones cuando nosotros tenemos la misma capacidad. Y Dios no planeó eso. O sea, sí, noticias que indignan, que agarran palos a familias que fueron a ver un partido, o sea, es un caos. Y seguimos pensando que lo que Satanás y lo que el mundo nos ofrecen es wow, pues más claro ni el agua. Pero el cántico de la victoria es el cántico de la victoria de Dios. Es el cántico en el que nos tenemos que enfocar. Esa es la victoria en la que nos tenemos que enfocar. No en la victoria de los golpes, no en la victoria de las invasiones, no en la victoria. No, 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 no. Y con esto vamos a cerrar la charla regresándome precisamente al pasaje donde arrancamos, donde dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Entonces ya tiene más sentido lo que estamos leyendo ahorita. Después de pasar por algunos ejemplos, por algunas situaciones, ¿le puedes cerrar, por favor, Erika? Después de pasar por todos estos ejemplos, entonces ya tiene más sentido lo que dice aquí. Y cantan el cántico de Moisés y de Dios y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Ah, Oscar, ya con todos los ejemplos que tuvimos hoy, ya tiene más sentido lo que dice aquí. ¿De qué obras está hablando? Pues de la obra de nuestros corazones, de la obra de nuestras vidas, de la obra que vemos en otras personas. O sea, del trabajo, pues, en el corazón, del trabajo en el corazón, en la vida de las personas, de eso está hablando. Por eso dice, grandes y maravillosas. Grande y maravilloso el trabajo que Dios hace en la vida de cada uno de ustedes, en mi vida. Es grande y maravilloso el trabajo que Dios hace en nuestros corazones. Así lo tenemos que ver. Y tenemos que salir hacia las calles, ¿me entiendes? O sea, oye, ¿crees que afuera está? Sí, está muy complicado. Pero salimos con la victoria de Dios. Créeme que la forma de ver las cosas, de vivirlas, de caminarlas, va a cambiar. Entonces, dice aquí, son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Esto no se nos debe de olvidar, justos y verdaderos son sus caminos, Rey de los santos. Y el 4 cierra diciendo, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Así. Wow. Dime si no todas estas palabras traen descanso a tu vida. A la mía sí. Oye, es que esto significa que ahorita saliendo no va a pasar nada y todo tranquilo. No, a lo mejor saliendo
No sabemos qué rollo. Pero Dios nos va a recordar que quiere que nosotros vivamos el cántico de la victoria en nuestros corazones. Y en alguna situación donde a lo mejor tenía que haber un pleito, tú digas, oye, no, mira, ahí muere, perdón, Dios, hubo una situación, no hay rollo, o sea, pásale. Y ya, y Dios te va a dar esa es una victoria, de victoria en victoria, de victoria en victoria. Dios es el que nos da la victoria. Por eso cuando Hebreos dice en el 12, después de que lees todo el 11, después leen con calma todo el 11, y luego si quieren se van al 12. Y el 12 dice, puestos los ojos en Jesús, ¿no? El autor y consumador de la fe, o el autor de la victoria y el consumador de la victoria. Es otra manera de entenderlo. La fe es sinónimo de la victoria, esa fe en Dios que Él va produciendo en nosotros. ¿Y cómo lo obtenemos? Es pues la fe que se da a través de la palabra, lo que nos va dando la victoria, ¿no? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Me encanta que todo está perfectamente bien. No, la palabra es donde debemos estar. Así es sencillo. Vamos a dar gracias, vamos a orar. Los que estén ahí conectados, acompáñenme, vamos a orar. Señor Dios, te queremos agradecer, Padre, por este día. Dios, gracias por esta oportunidad que nos has dado de reunirnos. Pues no solamente de manera virtual, sino ahora de manera presencial. Dios, tú bendice y sigue dando claridad sobre estos pasos que estamos dando, donde queremos nuevamente regresar y poder estar juntos y poder saludarnos. Eh, Dios, buscamos tu guía. Así que estos pasos que damos es para que tú vayas confirmando que este es el momento, Dios, donde debemos caminar, regresando a esta dinámica de charlas, de estar juntos, Señor. Y bueno, Dios, pues también que tú sigas bendiciendo las herramientas que nos has dado a través de la tecnología para que de manera virtual también podamos seguir eh, alimentándonos de ti y podamos estar juntos también. Gracias te damos. Llévanos, Dios, a vivir en ese cántico de la victoria que tú has preparado y planeado para nosotros cada día y en donde en la eternidad, Señor, será un cántico que haremos de manera natural, Dios, por todo lo que aprendimos e hiciste en nuestras vidas acá, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.